Hola, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos para estudiar otra secuencia maravillosa del plan de Dios sobre los seres humanos. Y hemos visto lo que ocurrió con Abraham, hemos sacado lindas lecciones, lo mismo con Isaac, su hijo, y ahora con Jacob. Lección número 9, que lleva como título Jacob el suplantador. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 36. Dice así el registro bíblico: Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y añadió: ¿no has guardado bendición para mí? Este versículo, contemplando otras versiones y cotejar una con las otras, encontramos, por ejemplo, que esa palabra suplantado, como en el caso que estamos leyendo en este versículo, que está en la Reina Valera de revisión 1995, ¿no? Donde una vez más mencionamos que dice, Él me ha suplantado, pero por ejemplo en otras versiones, como en la versión Biblia del Jubileo, dice ahí, Él me ha engañado. Ya no menciona como la Reina Valera, me ha suplantado, sino que ahora dice, me ha engañado. En otra versión, en la versión Nueva Biblia Viva, dice que me ha robado, suplantado, me ha engañado, me ha robado. Y en la versión Dios habla hoy, dice, el que me ha hecho trampa. Pero si ustedes notan el versículo, ¿verdad? Dice ahí, Esaú le está diciendo a Jacob: mira cómo es tu nombre, con razón que tu nombre es así, y así tú eres, suplantador, engañador, ratero, tramposo, así eres tú. Bueno, de repente estos adjetivos puede ser que te muevan un poquito, pero la Biblia, las Sagradas Escrituras, no esconden nada, no ocultan nada con referente a las historias bíblicas, en las historias de los seres humanos. Si bien es cierto que las Sagradas Escrituras no esconden nuestras actividades o las actividades de los seres humanos o cómo son o somos realmente, sin embargo, también las Sagradas Escrituras presentan el milagroso y poderoso que es nuestro Dios, que aún a pesar de las debilidades humanas, Dios puede transformar al ser humano, cambiarlo, hacerle otra persona. Si tú crees que tienes algunas calificaciones muy horribles, entonces acude al Señor. Y Dios, acuérdate, Dios está dispuesto a hacer de ti una vida increíble, una vida transformada. Muy bien, haciendo este pequeño trasfondo, digamos así, de lo que es Jacob, ¿no es cierto? Vayamos al estudio primero de esta lección, acerca de el suplantador, el velludo y la escalera.
Ya hemos visto entonces que nace Esaú y Jacob. Conocemos esta historia, ¿no? Que cuando nace Jacob y Esaú, sale primero Esaú y ahí nomás está Jacob con su manita cogiendo el talón de su hermano. Esaú, ustedes saben que significa velludo, y Jacob ya hemos podido apreciar un poquito en la antesala de esta presentación. En los versículos 27 dice el texto bíblico que los niños comenzaron a crecer, pero se los comenzó a observar algunos rasgos entre ambos. Por ejemplo, Esaú, dice la palabra de Dios, que era diestro en la casa. Él le gustaba ir al campo, él le gustaba estar en las lejanías, no sé si en la soledad. Ese era el mundo, esa era la vida de Esaú. Pareciera que no le importaba los asuntos de la casa, del papá, de la mamá, del hogar. Él le gustaba irse al sitio que él quería, con la intención, bueno, de cazar, porque eso le encantaba. Paraba en el campo. Pero Jacob dice que era un hombre tranquilo, un hombre apacible, un hombre que paraba ahí en la casa, apoyando el hogar, ayudando al papá, ayudando a la mamá, de repente mirando las cuentas, era un administrador ahí, que no falte nada. Era un personaje más dedicado a las cosas del hogar, las cosas del ambiente, de la familia. Estas diferencias de caracteres en el futuro llevaría a cosas bendecidas y trágicas también a la vez. Nos hace recordar que Esaú tenía algunas costumbres negativas, algunas cosas que Dios no aprobaba, las actitudes de Esaú. Yo imagino que cuántas veces los padres les habrán inculcado de pequeñitos cuál era el plan divino para la familia, para ellos. Isaac y Rebeca les había dicho que Dios había planificado hacer de ellos una descendencia bendita y fructífera, y que la primogenitura en las cuales iba a recaer en uno de ellos serían los que continuarían con la descendencia por donde Jesús iba a venir. Miren lo que dice aquí, tenemos un comentario en Patriarcas y Profetas, en la página 175 y 176 dice lo siguiente: las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo Isaac eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Jacob y Esaú conocían esas promesas. Nota, se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo. Qué interesante pasaje. Entonces, tanto Esaú como Jacob conocían muy bien el plan que tenía Dios para ellos. Pero quien más estaba preocupado en obtener esta bendición era Jacob. En cambio, Esaú no. Hay un texto bíblico que llama la atención poderosa, el porqué de la actitud de Esaú, y que a la postre
lo llevó también a perder la primogenitura. Porque eso de estar en el campo, pasar tanto tiempo fuera de la familia, noten lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 16 y versículo 17. El por qué es que Esaú despreció lo más sagrado. En Hebreos, en el capítulo 12, versículos 16 y 17, dice que Esaú, él amaba más las cosas terrenales. Era fornicario, tenía vicios, tenía malas costumbres. Y eso lo llevó a Esaú a llorar amargamente cuando él perdió la primogenitura, cuando su hermano en la primera vez se le ofreció un plato de lentejas a cambio de la primogenitura. Entonces, eso nos hace recordar también cómo cuando nosotros sembramos algo malo, un carácter defectuoso, costumbres negativas en la vida, también eso mismo lo cosecharemos mañana más tarde. Cuando una persona está más llegada a Jesús, está más enamorada de Cristo, cuando una persona vive una vida de oración, aún a pesar de que no hay tiempo por el trabajo, por las inquietudes de la vida, pero cuando una persona vive bajo la influencia de Dios permanentemente, entonces su vida va a ser una vida increíble, una vida extraordinaria en las cosas de Dios y en las cosas que uno pueda tener o hacer. La diferencia entre uno y otro fue el que le llevó después a recibir la bendición de Dios. Después de esta circunstancia de engaño, de embustería y de mentira, pasó un tiempo cuando llegamos al capítulo 27 del libro de Génesis, encontramos otro episodio donde ya Isaac, enceguecido, anciano, tuvo el deseo de dar la bendición a sus hijos. Y la palabra de Dios muestra cómo es que se prepara una nueva treta, un nuevo engaño. No solamente Jacob solo, sino también coludido con su madre. Isaac había pedido a Esaú que le prepare una rica comida. Y como siempre, Esaú se fue, tardó, pero ya Jacob con su madre estaban preparando el engaño. Él se había disfrazado con pieles de ovejas, se había colocado el perfume de su hermano de repente, había practicado la voz de Esaú, hicieron un sinnúmero de cosas. Pero el asunto es que Isaac bendijo a Jacob. Y cuando llegó Esaú, lamentablemente fue muy triste la escena. Yo me conmuevo porque Esaú, al ser rechazado prácticamente por Isaac, porque ya no había bendición, le dijo Isaac, entonces lloró, quedó destrozado por la actitud de su hermano, pero yo creo que ese lloro amargo de haber perdido la bendición de su padre, era por la lamentación de su propia vida, por las cosas que hemos comentado, como él vivía, porque San Pablo habla en los Hebreos, como ya hemos visto, que él vivía una vida totalmente pecaminosa. Si Esaú se hubiese dado cuenta de su situación y hubiese pedido a Dios perdón, transformación, ayuda,
Estoy seguro que Dios hubiese hecho con Esaú, pero lamentablemente no fue así y Jacob recibió la bendición. Esaú se llenó de amargura, lógico, y tramó para matarlo a su hermano. Es ahí cuando Jacob tuvo que huir, dejar la familia, dejar papá, mamá, e irse hacia las tierras de su familia más cercana, en este caso allá en Harán, para que él continúe los episodios del plan de salvación y veremos en la segunda parte un asunto también dramático, pero especial. En esta primera parte podemos hacernos alguna pregunta. Por ejemplo, así como Jacob buscó con engaños apoderarse de la bendición, la pregunta sería, ¿será correcto esta actitud? ¿Buscar la bendición con engaños? ¿Ustedes creen que podemos caer en una trampa similar? En tu iglesia o en algún lugar podrás estar buscando algún favor o beneficio para lograr algo bueno con engaños. Porque a la postre, recuerden ustedes, tendrás problemas muy serios como veremos más adelante. Veremos en esta segunda parte la escalera. Después que él salió de su familia, huyendo, por supuesto, de la amenaza de su hermano, ya estando por llegar hacia Harán, donde él tenía que ir, en el camino al exilio, Jacob se encuentra con Dios. ¿Y de qué manera? Él se encuentra cansado, coge una piedra, se echa a descansar y tuvo un sueño mientras él dormía. Y en ese sueño, según Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22, en ese descanso, en ese sueño, en la visión que él tuvo, él estaba observando una escalera que unía el cielo con la tierra. Mientras él contemplaba eso, también miraba ángeles que subían y bajaban por la escalera, dice el versículo 12. En el versículo 13 dice, Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué interesante. A pesar de lo que haya sido Jacob, miren ustedes, Dios vuelve a bendecir, a entender que aún a pesar de todo, Dios es un Dios maravilloso, un Dios que puede transformar la vida. Dios puede hacer de ti un hombre, una mujer extraordinaria, increíble. Sí, Dios puede hacer esas cosas. Yo siempre imagino esto porque Jacob cada momento habrá estado en contacto con Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole una ayuda, tranquilidad, paz mental por lo que ha hecho, que le ayude de una manera u otra a sentir el perdón, a sentir la tranquilidad, que de repente esa no era su intención, pero que no encontró otra forma. Bueno, en fin, tantas cosas como él haya podido conversar con Dios. Pero recuerda que todo acto negativo, pecaminoso, no es una excusa para decir, bueno, si fulano hizo, también yo puedo hacerlo. No caigamos en ese terreno. Bueno, pero aquí podemos notar cómo Dios
está siempre en contacto con la actividad humana. Él siempre está observando, mirando qué más hacer para que el plan que Dios tiene sobre esta humanidad continúe su curso. Y ahí viene la bendición. Otro asunto que también es bueno sacar como importancia para nosotros está en el versículo 19. Dice, y aquel lugar lo puso por nombre, Jacob lo puso Betel. Qué interesante. Betel, casa de Dios. En esta circunstancia notamos cómo dentro de la vida espiritual de Jacob y el acontecimiento, podría ser ese lugar como el centro de la actividad salvífica de Dios para la humanidad. De repente, pensando en el futuro de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel al tener el santuario, el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios en su pueblo. Pero también mirando el futuro eterno, cuando Dios también instale su presencia, su tabernáculo, con sus redimidos para toda la eternidad. Aún a pesar que se vivía estas cosas importantes en la vida de Jacob, Jacob hizo un voto solemne. ¿Cuál era ese voto? En dar todo lo que él pudiera en sus ganancias, en las riquezas, en la bendición que Dios le iba a dar, devolverle o entregarle por gratitud, en reconocimiento de que Dios es el dueño de todo, darle los diezmos como señal de gratitud y de gozo ante su Creador. Entramos a la tercera parte de engañador a engañado. Génesis capítulo 29, versículos 1 al 30. Después del incidente de Betel, Jacob nuevamente cogió lo que tenía y se dispuso ya llegar a Harán. Es ahí cuando él llegó al pozo para beber agua, ocurrieron algunos episodios ahí y aparece en escena la futura esposa de Jacob. Aparece Raquel. Y la palabra de Dios dice que Jacob se enamoró de Raquel, llegó a amarla a Raquel. Labán se enteró, hicieron llegar a Jacob ahí en la casa y todo fue felicidad. Y entonces Jacob le pide una esposa, quería casarse con Raquel. Y aquí encontramos una traición, un engaño que le estaba pasando al mismo Jacob, que él también había hecho lo mismo. Porque después de 7 años que tenía que trabajar por Raquel, en el matrimonio, Labán no le dio a Raquel. En la fiesta, en la confusión y en la algarabía, Labán entregó a su otra hija, la hija mayor, a Lea. Y Jacob le dijo, me has engañado, ¿qué pasó? Recordando él mismo de lo que él mismo había hecho con su propio hermano. Saben que en ese tiempo existía la ley de talión, ¿cierto? Y la ley de talión decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, lo que tú haces, también te harán igual. O como esa frase que dice, si a espada matas, a espada mueres. O también, lo que siembras, eso también cosecharás. Lamentablemente, amigos y hermanos, toda actitud negativa
incluyendo actitudes positivas, o lo que hagamos en la vida, bueno o malo, tarde o temprano, tendremos que recibir o recoger o cosechar lo que hayamos hecho en la vida. Y bien, después de los episodios, entramos a ver la familia de Jacob, que él había logrado, conseguido durante los 14 años que estuvo ahí en Harán viviendo con Labán. Después de los sucesos, del engaño y de la vida, en ese lugar Dios bendijo la familia de Jacob. En Génesis, en el capítulo 29, versículos 31 en adelante, vemos ahí todo lo que sucedió con Jacob. Pero como estamos sacando aplicaciones y conclusiones para nuestra vida, también veremos en esta cuarta parte. Cuando, por ejemplo, Dios abre, dice Génesis capítulo 29, versículo 31, abre la matriz de Lea, porque no podía tener hijo Lea, y después también abrió la matriz a Raquel, porque Raquel tampoco podía tener hijos. Miren, estas incidencias es para también ver lo poderoso que es Dios, la mente de Dios, sencillamente para que entendamos que dentro del plan de salvación, dentro de la vida cristiana, en ese proceso en el cual estamos caminando, preparándonos para ir al cielo, esperando la bondad, la gracia divina, y de repente en ese andar, en ese caminar de la vida cristiana, tú te veas imposibilitado, de que no te salen las cosas como quisieras, o que hay alguna frustración en la vida, recuerda que para Dios nada es imposible. Dios había dicho que tenía que ser una bendición, iban a tener una descendencia como las estrellas. ¿Cómo Dios no iba a hacer algunas cosas extraordinarias con ellos? El asunto está en que no debemos desesperarnos. Con tranquilidad, cuando tú pides a Dios, oras a Dios y sigues en ese camino y aparentemente las cosas no resultan como tú quieres, tranquilo. Sigue adelante, no te desanimes. Recuerda que Dios va a estar siempre a tu lado, pero Dios quiere enseñarnos muchas cosas que nos van a ayudar para nuestra vida mientras vivimos en este mundo. Nunca te olvides ese detalle. Y llegó el momento en que Dios hizo que tanto Lea como Raquel pudieran tener los hijos de Jacob, ¿verdad? Por ejemplo, allí en el registro del Génesis, en el capítulo 30, vamos a ver los hijos de Jacob. Si ustedes pueden ver el plano, encontramos ahí que Jacob con Lea tuvieron a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón, y después Dina. Y con la concubina de Lea tuvo a Gad y también a Aser. Por el lado de Lea, Jacob tuvo 6 hijos, más la concubina de Lea tuvo 2 hijos. Por lo tanto, con Lea y Silpa, la concubina, Jacob tuvo 8 hijos. Y después tuvieron a Dina, la única mujer. Por el lado de Raquel, Raquel tuvo 2 hijos, José, y después cuando él salió de la casa de Labán, lo tuvo Benjamín. Y por el lado de la concubina de Raquel, Bilha, tuvo a Dan y a Neftalí. Por lo tanto, con Raquel y su concubina, Jacob tuvo 4 hijos varones.
Sumando todos los hijos, Jacob tuvo 12 hijos varones y una mujer. Dios los bendijo en todo a Jacob. Riquezas, ganado, hijos, a familia. Así es como Dios va a bendecir a sus hijos cuando hacemos su voluntad. Los propósitos de Dios se cumplen, aún a pesar de las debilidades humanas. Así que nunca te sientas mal. Nunca te sientas menor a cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios. Como alguien dijo, eres la joya más hermosa que Dios tiene en la vida. Ahora veamos la última parte. Jacob regresa al lugar de su nacimiento. Génesis capítulo 30, versículo 25 al 32. Después de algunos problemas con Labán y también con sus hijos, al fin Jacob tomó a su familia y sus posesiones y se fue. Y comenzó así otra etapa en la gran saga del pueblo de Dios. Pero dejar siempre que Dios conduzca la vida. Qué precioso es cuando un hombre, una mujer se entronizan con Dios, ¿saben? Cada vez que tú le pides a Dios, oras a Dios, deja que Dios haga lo mejor para ti. Dios eligió a Jacob no porque en sí él lo mereciera, no porque él se esforzó en pedir la primogenitura, en pedir la bendición, se esforzó allí en la casa de Labán por las dos esposas, por Lea, por Raquel, y él trató de lo que él tendría que hacer para que Dios lo perdonara, para que Dios lo reconsiderara. No, ninguna manera. La gracia de Dios nunca se obtiene por obras, por méritos propios. ¿Saben que la gracia de Dios es, Dios te da a la persona que Él quiere, el que Él desee? Y la salvación igual, la salvación no se logra porque tengo que hacer algunas cosas, penitencias, esforzarse en conseguir una bendición de Dios. No. La gracia de Dios, dice la palabra de Dios, que se da a todos por igual. Porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque él trabajó duro para lograrlo, sin embargo, con el tiempo entendió que la gracia divina se logra sin merecimientos humanos, sino por la gracia de Dios. ¿En qué sentido tú y yo, o como cristianos, o cristiana que eres, podríamos estar en peligro de dejar de amar nuestra primogenitura? ¿Podríamos perder nuestra primogenitura? Pero tú dirás, ¿cuál primogenitura? Pues la salvación, el cielo, la vida eterna, la luz gloriosa y maravillosa que Dios te ha dado. ¿Cuál luz? La palabra de Dios, el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, donde tú te puedas gozar antes de las maravillas que sucederán cuando Jesús venga, cuando te lleve al cielo. Y cuando llegues al cielo podrás conocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Puedes perder eso. Puedes perder el de dejar de amar a Dios. Puedes apartarte de Él y perder la vida eterna. ¿En qué sentido? ¿Cómo podrías tú perder esa primogenitura? Entonces, recapacita y gózate con Dios. Que Dios pueda hacer de ti un instrumento poderoso en sus manos. Que Dios te bendiga.